Bueno, voy a hacer este cuarto ejercicio, que es otro circuito RLC. Se parece mucho al anterior, ¿cierto? Cambiamos solo los valores. Por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos aprendido del circuito anterior, sabemos que lo primero que necesitamos es la frecuencia. Entonces vamos a recordar la fórmula del voltaje instantáneo, que sería V de T es igual al voltaje máximo por el seno de omega t más un desfase, si es que lo tuviera. Vamos a comparar entonces el que nosotros tenemos, que es V de T, voltaje máximo aquí es 24 raíz de 2, por el seno de 100 pi t, y cierran paréntesis, por lo tanto asumimos que es una onda que parte en cero. Ya vamos entonces, la velocidad angular, que es omega, es 2pi por f, ¿cierto? Ya lo vimos antes. Y esto, si yo comparo estas dos, me doy cuenta que en el lugar del omega está el 100pi. Por lo tanto, me quedaría que 2pi por f igual a 100pi, y despejamos la frecuencia. Me quedaría que 100pi dividido 2pi es la frecuencia. Si simplificamos los pi, me queda 100 dividido 2 y eso me da 50 Hz. Tenemos la frecuencia, que es lo primero que necesitamos. Vamos ahora por el segundo paso, que sería calcular la reactancia. Voy a hacer primero la reactancia inductiva. Esto da lo mismo, ustedes pueden hacer la otra si quieren, pero este es el segundo paso de calcular la reactancia. La primera, la reactancia inductiva, es 2pi por f por L, y reemplazamos. Sería 2pi por la frecuencia, que es 50, por L, que la dan, que es 100 mili. Vamos a la calculadora y colocamos 2pi por 50 por 100 exponente menos 3, y me queda 31.42 ohm, y ya sabemos que este es un J, ¿cierto? A la hora de reemplazarlo en la impedancia. Voy a calcular por otra parte la reactancia capacitiva. Ya sabemos que como a la hora de ser reactancia es positiva, pero le vamos a poner el menos para no olvidarlo después de que a la hora de reemplazarlo en la impedancia es una reactancia negativa. Y esto es 2pi por f por c. Entonces me quedaría menos 1 partido por 2pi por la frecuencia que nos dio 50 por c, que en este caso es 47 micro. Lo llevamos toda la calculadora, 1 dividido paréntesis, 2pi por 50 por 47 micro, y me da menos 67,73 J. Entonces voy a generar la impedancia ahora, que siempre la resistencia más la reactancia. La resistencia en el caso de este circuito es 25 más la reactancia inductiva, que sería 31,42 J, y más la capacitiva, que en este caso es menos 67,73 J. Y juntamos entonces el real, queda solito, ¿cierto? Que es la resistencia, y sumamos las reactancias, que en este caso es una resta porque son de distintos signos, y me queda menos 67,73, sería menos 36,31 J. Por lo tanto, al pasar esto a polar, nos quedaría 25, menos 36,31. Eso es 44,08 con un ángulo de menos 55,45. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, ahí sí. ¿Ya? Bueno, está ahí todo bien. Llevamos la impedancia y vamos a hacer entonces el circuito, que me queda el voltaje con una sola impedancia acá, que la tengo calculada acá, 44,08 con un ángulo de menos 55,45. Eso quiere decir que el circuito es más capacitivo. Y el voltaje, tenemos que el voltaje máximo es 24 por raíz de 2. Voltaje máximo
es 24 raíz de 2, pero sabemos que el voltaje máximo, o sea, en realidad lo que nosotros queremos es el voltaje RMS. Y el voltaje RMS es el voltaje máximo partido por raíz de 2 o dividido. Voltaje RMS entonces sería 24 por raíz de 2 partido por raíz de 2. Simplificamos y nos queda finalmente que el voltaje RMS, que es lo que mide el tester, va a dar 24 volts. Entonces, y además si vemos, nuestro voltaje instantáneo no tiene desfase, ¿cierto? Fíjense. Entonces, por lo tanto, el ángulo es 0, para una onda senoidal que parte en 0. 24, ángulo de 0 volt. Entonces, vamos a calcular la corriente, que sería el voltaje partido por la impedancia. El voltaje 24, ángulo de 0, y la impedancia es 44,08 con ángulo de menos 55,43. ¿Ya? Tenemos entonces que la corriente es 24 dividido 44,08 y es 0,54, y el ángulo en este caso queda positivo, ¿cierto? Porque pasa hacia arriba. Amperes. Pero el ángulo importante aquí no es el de la corriente, sino que el de la impedancia, no se olviden. Vamos a calcular las potencias, por lo tanto sería potencia, recuerden que es R por I cuadrado. ¿Cuál R? La R de la impedancia. Aquí es la impedancia la que nos importa. Entonces sería 25 por la corriente, que es solo el módulo, 0,54 al cuadrado. Sería 25 por 0,54 al cuadrado, y esto nos da 7,29 watts. Potencia activa. Para no olvidarnos, esto hay como que repetirlo hartas veces. Y el Q es X por I al cuadrado, donde el X, que sería la parte reactiva de la impedancia, es 36,31. 36,31 por la misma corriente. Alguien puede decir ahí, pero ¿es negativa? ¿La anotamos negativa? No, no es necesario. Podemos anotarla positiva nomás, porque luego al factor de potencia le colocamos que está en adelanto. Entonces sería 36,31 por 0,54 al cuadrado, es 10,59 bar. Potencia reactiva. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular la potencia aparente, que sería el V por I. ¿Cuánto tenemos de voltaje? 24, y la corriente es 0,54. Entonces 24 por 0,54 me da 12,96 volt-ampere, que es la potencia aparente. ¿Ya? Entonces, bueno. Bueno, ahí el factor de potencia, que es lo último, el coseno del ángulo, y ya sabemos que el coseno de qué ángulo, de la impedancia. Ya, y aquí tenemos la impedancia, por lo tanto mi ángulo es 55,43. Igual lo mismo, si ustedes quieren lo anotan negativo, pero la verdad que se anota positivo y se le coloca el apellido, 55,43, y nos quedaría 0,567 y le coloco en adelanto. ¿Ya? Esto es importante acordarse de que en el condensador la corriente adelanta al voltaje. Ya tenemos esto, vamos a comprobar. Entonces vamos a sacar el S, es el P más QJ. Entonces el P nos dio 7,29 y el Q me dio eso, y tengo que acordarme, como puse en adelanto, le coloco a la Q menos 19,59 J. Entonces me queda que el S lo pasamos a polar y sería 7,29, menos 19,59, y me da, ay, qué raro esto, sí, claro, me da 20,9 con un ángulo de menos 69,43.
12,58. Uy, qué raro. No. A ver, voy a calcularla. Esto está muy raro. Vamos a revisarlo porque tiene que darme lo mismo que acá. Y el ángulo tiene que darme el mismo y no me está dando. Entonces vamos a revisarlo de la otra forma, haciendo que el S sea B por I, ¿cierto? Con los ángulos. Y recuerdo que es 24 con ángulo de 0 por la corriente que es 0,54 con un ángulo de 55,43. 55,43. Entonces me quedaría que el S es 24 por 0,54, que es 129,6. No, perdón. Este es donde no veo bien. Ahí está. 12,96, perdón. Ahí sí. Y el ángulo sería 55,43. Ahora sí, ¿cierto? Ya. Ahí sí está ahí me dio la potencia aparente, que esto es, y el ángulo, ¿cierto? Solo que me da positivo, pero en realidad el ángulo es el ángulo de la impedancia el que vale. Ya habría que revisar esto. Ahí ustedes me cuentan si lo lograron hacer o no, o yo me equivoqué ya en algo. Creo que... ¡Ay, sí! Acá. Sí, me equivoqué acá. Vamos a revisarlo al tiro, miren. Acá me di cuenta que anoté mal este valor. Entonces, 10,59J. Ahora sí lo vamos a ver. Paul sería 7,29, menos 10,59. Y ahí sí, 12,86, me había asustado. Con un ángulo de RCL tan. Ahí sí, lo mejor es cuando salen estos ejercicios. Pero, de nuevo, 7,29, menos 10,59. Ya, 12,86, RCL tan. Y ahí sí, pues. Ya delante había anotado mal ese valor y había quedado la crema. Lo que ocurre a veces en las pruebas, ¿cierto? Anotamos mal algo y queda todo malo. Así que espero no haberlos confundido y que se haya entendido el ejercicio. Ahí ustedes me van comentando.